preeclampsia, eclampsia, GEL. Otro de los problemas que observamos, además de amenaza parto pretérmino y RPM, es embarazo prolongado. Por lo que vamos a desarrollar, es corto el tema, por lo tanto podemos decir que el embarazo prolongado viene a ser un embarazo que excede 42 semanas, si hablamos de semanas, o 294 días, considerando del primer día de la última menstruación. El embarazo prolongado es considerado de alto riesgo. Por lo tanto, toda gestante que tiene embarazo prolongado debe ser considerado de alto riesgo. ¿Por qué? Porque condiciona o está relacionado con una mayor morbilidad, con una mayor mortalidad perinatal. Igual, también una mayor morbilidad materna. De ahí que, como vamos a ver, cuando estamos frente a un embarazo prolongado, debimos de hospitalizar a estas gestantes. El otro término que sería bueno que recuerden es el término de embarazo en vías de prolongación, o también conocido con el nombre de embarazo a término tardío. Cuando decimos que estamos frente a una gestante con embarazo a término tardío, a partir de 41 semanas con un día hasta 42 semanas. Porque a partir de 42 semanas y un día hablamos de embarazo prolongado. Por lo tanto, de acuerdo a protocolos, cuando la gestante tiene 41 semanas con un día, 2 días, 3 días, ya debe de hospitalizarse. Significa que no debemos de esperar que el embarazo llegue a tener 42 con un día para hospitalizar. ¿Cuál es la incidencia con la que se observa embarazo prolongado? Estamos hablando de 1,5 a 12,7, según la bibliografía que uno puede revisar. En ese rango varía, ¿no? Pero si nosotros utilizamos para determinar edad gestacional la ecografía, estamos hablando que el embarazo prolongado puede ser de 2,6%, pero tiene que ser una ecografía precoz. Y cuando hablamos de ecografía precoz, estamos hablando entre 7 semanas y 11 semanas. Es el periodo de tiempo adecuado como para determinar edad gestacional por ecografía. Este dato es del Hospital Antonio Lorena. El 2011 ha habido 3,473 partos. De estos, 192 eran embarazos prolongados, que representa 5,52%. El 2015, 3,465 partos en general. De estos, 105 eran embarazos prolongados, que representa 3,03%. Entonces, el número de embarazos prolongados que atendemos en el Hospital Lorena está dentro de esos rangos de variación que menciona una literatura de cualquier origen que uno pueda revisar. Entonces, más o menos la variación por año es esto, ¿no? Esta es la curva.
más o menos se mantiene en el mismo rango, ¿no? Entonces uno se preguntará por qué hay gestantes que arrancan a 37, 38, 40, otras gestantes pueden llegar incluso 42 o superar 42 semanas. Entonces, si hablamos de la etiología de embarazo prolongado es desconocido. No se sabe por qué. Solo existen teorías, todavía nada demostrados. Entonces, por ahí que se dice, para que se desencadene el trabajo de parto, se requiere de cambios en el feto. Y en algún momento les comentaba, para que desencadene o para que se desencadene el trabajo de parto, se necesita llegar a un determinado peso. A eso se refiere cambios en el feto, cambios en la madre y también a nivel de la placenta. Una gestante que tiene embarazo prolongado puede generar cambios a nivel de la placenta, puede generar cambios a nivel del líquido amniótico y también cambios en el feto. De ahí que cuando uno realiza ecografía tercer trimestre y con mayor razón después de 42 semanas, solo nos interesa ver ecográficamente cómo está la placenta, cómo está el líquido amniótico y también el feto. Se refiere, cuando hablamos de feto, el ponderado fetal. Porque estos tres componentes son los que van a sufrir cambios a medida que el embarazo se va prolongando. Si hablamos de cambios a nivel de la placenta, teóricamente la máxima función placentaria se alcanza alrededor de la semana 36. Entre 36 y 38 semanas, esta función se mantiene sin presentar cambios. Ese es un dato importante, ¿no? Segundo dato, la placenta es importante porque gracias a la placenta, de la madre al producto de la gestación van a pasar agua, electrolitos, oxígeno, CO2 y sustancias nutritivas. Por lo tanto, entre la semana 36 y 38, el proceso de transferencia placentaria se mantiene constante o dentro de los valores normales. Y a partir de 38 semanas, este proceso de transferencia de las sustancias que hemos mencionado empieza a disminuir, a declinar en forma gradual. Esta declinación en forma gradual se puede expresar, se puede manifestar con una disminución del volumen del líquido amniótico. Por lo tanto, va a haber alteraciones en el volumen del líquido amniótico. Pero también se puede expresar con modificaciones a nivel del feto. Habrá fetos que tengan restricción de crecimiento, lógicamente otros feto peso normal, otros incluso fetos macrosómicos. Lo cierto que en caso de embarazo prolongado, el feto va a sufrir cambios. Algunos presentan restricciones, otros macrosomía, otros peso normal. Cuando uno atiende el parto y presencia el alumbramiento, uno tiene que evaluar la placenta.
Y al evaluar la placenta vamos a observar estos cambios macroscópicamente y con mayor razón microscópicamente. Entonces, si hablamos de la placenta, habrá una disminución del diámetro y longitud de las vellosidades coriónicas. Esta disminución lo vamos a ver hasta 30% de las placentas de gestantes que tienen embarazo prolongado. Pero también podemos observar necrosis fibrinoidea, ateromatosis de los vasos coriales y deciduales. Podemos observar infartos hemorrágicos y blancos. Estos infartos vamos a observar hasta en 80% de gestantes que tienen embarazo prolongado. Cuando hablamos de infartos hemorrágicos y blancos, estos infartos generalmente inician en el borde de la placenta. De ahí, en la práctica, les decía a los muchachos, cuando o si queremos observar estos infartos, que vendría a ser infartos que van a dar origen a la precipitación de calcio, vale decir calcificaciones. Estas calcificaciones generalmente inician a nivel de los bordes placentarios. Por lo tanto, si uno quiere ver presencia de calcificaciones, tenemos que ver y palpar los bordes de la placenta. Y vamos a ver a ese nivel blanco, grumos blancos, y si palpamos duro. Así como hay cambios en la placenta, también va a haber cambios a nivel de líquido amniótico. Y cuando hablamos de líquido amniótico, los cambios son cuantitativos y cualitativos. Igual que la placenta, el líquido amniótico alcanza un máximo de volumen más o menos a las 38 semanas. Y a partir de acá, o a partir de 38 semanas, el volumen progresivamente va a disminuir. Y esta disminución será con mayor precisión o será marcado a partir de 41 semanas. Por lo tanto, cuando uno está frente a una gestante con embarazo prolongado, también el líquido está disminuido. Ahora, ¿por qué interesa saber, en caso de embarazo prolongado, cómo está el líquido? Dicho de otra manera, ¿el líquido está disminuido o no? Porque cuando el líquido amniótico está disminuido, puede generar consecuencias en el producto de la gestación. Y uno de los efectos de la disminución del líquido amniótico es compresión de cordón umbilical por el mismo peso o por el propio peso del feto. Compresión de cordón umbilical. Y si hay compresión de cordón umbilical, habrá eliminación de meconio, que indirectamente ya nos está diciendo que el feto ya está entrando en sufrimiento fetal. Y si nosotros no nos percatamos de estos dos cambios y el embarazo continúa, puede haber óbito fetal o el feto puede ovitar. Ahora, la única forma de determinar con precisión cómo está el líquido amniótico es a través de una ecografía. Clínicamente podemos sospechar a través de la altura uterina.
Sospechamos y hacemos ecografía. Y con ecografía determinamos cuánto de líquido tiene. ¿El líquido está disminuido o está normal? Porque cuando está disminuido, clínicamente se va a expresar a través de desaceleraciones variables, moderadas a graves, en la frecuencia cardíaca fetal. Y estas desaceleraciones, su característica es su recuperación o su normalización es lenta. Pero además puede presentar bradicardia fetal, puede presentar pérdida de la variabilidad. Les decía que a nivel del líquido amniótico van a haber cambios en lo cuantitativo y lo cualitativo también. Entonces, si hablamos de cambios cuantitativos, a las 38 semanas, en promedio podemos encontrar 1 litro de líquido. 40 semanas, 800. 42 semanas, 480. 43, 250 y 44, 150. A partir de 42, que significa 480 cc de líquido, ya estamos hablando de oligohidrámeos. Y dentro de los cambios cualitativos, importante que recuerden que a partir de 38 semanas el líquido amniótico se vuelve más lechoso y turbio. Significa líquido amniótico maduro. Entonces uno se preguntará, ¿expresión de qué es el líquido amniótico lechoso y turbio? Está relacionado con la descamación del vérmix caseoso de la piel o que se encuentra en la piel del feto. Eso es lo normal. Pero cuando uno ya nos asomamos a 42 semanas, el líquido amniótico cambia de color. Puede ser amarillento, amarillo verdoso o verdoso. Y eso viene a ser expresión de expulsión de meconio por parte del feto como consecuencia de la compresión de cordón que está relacionado con oligohidrámeos. Y me está diciendo que el feto ya está sufriendo. Y también les decía, el feto sufre cambios. Por lo tanto, si estoy frente a un embarazo prolongado, entre el 10 y el 20% de los fetos de embarazo prolongado pueden presentar signos de restricción de crecimiento intrauterino. Vale decir, entre el 10 y 20% de embarazo prolongado, los fetos presentan restricción de crecimiento intrauterino. El 80% restante, peso normal o incluso macrosomía fetal. Por lo tanto, nos interesa feto macrosómico, igual que fetos con restricción de crecimiento. Y se ha visto que entre 38 y 40 semanas, el 10% de los fetos son macrosómicos. 41 semanas, el 20% son macrosómicos. Y 42 semanas, 34% son macrosómicos. Para que una gestante llegue a presentar embarazo prolongado, tiene que haber factores de riesgo, que son conocidos internacionalmente. Dentro de esos factores de riesgo, las primigestas, antecedentes de embarazo prolongado, índice de masa corporal superior a 25, fetos macrosómicos,
También se han visto que fetos de sexo masculino tienen mayor opción de presentar embarazo prolongado, desproporción fetopélvica, las hipotiroideas también, y algunas anomalías congénitas. Cuando uno habla de anomalías congénitas a nivel del tubo neural. Dentro de ello, la anencefalia, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de embarazo prolongado? Básicamente a través de la clínica, corroborado con la ecografía. Por lo tanto, podemos decir, se hace el diagnóstico de embarazo prolongado a través de la clínica y la ecografía. En la clínica, si queremos que nos ayude con el diagnóstico, es importante establecer correctamente la fecha de la última menstruación. Eso es lo más importante. ¿Cuándo estableceremos correctamente? Cuando la gestante va a su primer control, primer trimestre. De preferencia se dice cuando su menstruación no se presenta. Porque a medida que va pasando el tiempo, se van olvidando cuándo ha sido su fecha última menstruación. Por lo tanto, ya esto no nos ayuda para establecer la edad gestacional. También debemos de recordar de que la edad gestacional será altamente fiable, confiable, seguro, cuando la fecha última menstruación era normal, significa que se presentó en la fecha que debía de bajar o de presentarse. Normal en cantidad y en duración también. Ciclos menstruales habitualmente regulares. Significa que en aquellas mujeres que tienen ciclos regulares, la probabilidad de que se presente embarazo prolongado es poco probable. Pero también tenemos que preguntar antes que se embarace, ¿ha estado lactando o no estaba lactando? Importante preguntar sobre la lactancia, porque la lactancia altera también el ciclo menstrual. Tenemos que averiguar sobre la primera ecografía. ¿Se realizó o no se realizó ecografía en el primer trimestre? De preferencia entre 7 y 11 semanas. Porque si se ha hecho una ecografía en este tiempo, podemos estar seguros que este embarazo, si es prolongado, es verdaderamente prolongado. Tenemos que preguntar también sobre uso de anticonceptivos hormonales en los últimos meses previo a la fecha última menstruación. Porque cuando uno utiliza anticonceptivos hormonales, suspende estos anticonceptivos, tenemos tres opciones. Unas mujeres, un grupo de mujeres, su menstruación se presentará en forma regular. Otro grupo de mujeres va a sangrar todos los días. Y esto puede durar, presentarse un mes, 2, 3, 4 meses. Y en otro grupo de mujeres
cuando suspenden estos anticonceptivos, su menstruación no viene, que puede ser 1 mes, 2, 3 meses. Por lo tanto, si una gestante ha estado utilizando anticonceptivos, es probable que no se trate de embarazo prolongado. Cuando uno habla de ecografía para determinar edad gestacional, les decía que tiene que ser en el primer trimestre, entre 7 y 11 semanas. ¿Y qué se debe de medir para establecer la edad gestacional? El saco gestacional. El saco gestacional. Y el saco gestacional es todo esto, ¿no? Pero también tenemos que medir, determinar longitud corona nalga. Longitud corona nalga, hasta acá. Corona nalga. Con estos dos datos, saco gestacional, longitud corona nalga, podemos determinar la edad gestacional con cierta precisión si lo determinamos, si lo realizamos la ecografía entre 7 y 11 semanas. Porque como les había mencionado, la ecografía del tercer trimestre no sirve para determinar edad gestacional. Sirve para otras cosas, como por ejemplo para evaluar el volumen del líquido amniótico, cómo está el peso fetal y también para determinar el grado de maduración placentaria. Para eso sirve y para eso se pide ecografía en el tercer trimestre. Hay trabajos de investigación en la que comparan resultados anormales en embarazo posttérmino, embarazo prolongado, con índice de líquido amniótico. De manera que si yo tengo un ILA de 6 a 7 centímetros, los resultados desfavorables en el feto va a ser 19%. Si yo tengo un índice de líquido amniótico menor de 5, resultados desfavorables aumenta a 27%. Y si yo tengo menos de 2, ya 46% de resultados desfavorables. Y si el índice es menos de 1, todos los fetos que tienen líquido amniótico menor de 1, todos, 100%, van a tener problemas. ¿Problemas de qué tipo? Se van a someterse a una cesárea por sufrimiento fetal, Apgar bajo al nacer, pH menos de 1.2, internación neonatal en USIN, mayor estancia en USIN, de manera que solo evaluando cuánto de líquido tiene, uno puede decir que el feto va a tener buen pronóstico o mal pronóstico. Cuando hablamos de peso fetal, es importante recordar que si estoy frente a un feto con restricción de crecimiento o feto macrosómico, va a tener consecuencias negativas. Por lo tanto, tanto los fetos con restricción o fetos macrosómicos generan problemas al neonatólogo. Por lo tanto, también generan problemas a los papás y a la sociedad. Si hablamos, por ejemplo, de macrosomía fetal, los fetos macrosómicos, o si estoy frente a un feto macrosómico, la mortalidad perinatal es 5 veces más comparando con fetos peso normal. Distocia de hombros, 19 veces más. Daño traumático, grave.
Y cuando uno habla de daño traumático, fractura de clavícula, fractura de húmero, cefalohematoma, fractura de huesos de la cabeza, parálisis de herpes. Y también, si yo estoy frente a un feto macrosómico, la posibilidad de que sea cesárea 3 veces más. Ingreso a UCI 3 veces más. La presencia de una placenta grado 3 no indica sufrimiento fetal. Y una placenta grado 2 no descarta un niño posmaduro. Entonces, así como debemos de valorar la placenta, simultáneamente tenemos que valorar el volumen de líquido amniótico. En caso de embarazo prolongado, si queremos hacer un diagnóstico, también necesitamos amnioscopía o realizar amnioscopía. ¿Y con qué se realiza la amnioscopía? Con el amnioscopio. Amnioscopio. Es como una linternita, es como un telescopio. Y si queremos hacer, el paciente tiene que estar en posición ginecológica, debemos de colocar un espéculo, abrir la vagina y a través de este espéculo coger el cuello uterino, traccionar un poco y traccionando a través del canal cervical se coloca el amnioscopio. ¿Para qué colocamos? ¿Qué queremos evaluar? A través del amnioscopio estudiamos los cambios cualitativos a nivel del líquido amniótico. Entonces, lo único que queremos ver con el amnioscopio es características cualitativas del líquido. ¿Qué significa color del líquido amniótico? Si a través del amnioscopio veo que el líquido es amarillento, ya me dice que este feto ha sufrido. Amarillo verdoso, el feto ha sufrido. Si vemos verde, puré de arveja, me permite decir que el feto está sufriendo. Está sufriendo. Para eso sirve la amnioscopía. Una de las complicaciones en el feto de gestantes con embarazo prolongado es sufrimiento fetal. Y se observa que el 25% de embarazo prolongado termina en cesárea por sufrimiento fetal. Y si el feto está en sufrimiento, la única forma de detectar esto es monitorizando la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué vamos a encontrar en el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal? DIP3, que puede ser moderado o grave, con recuperación lenta. ¿Qué más podemos encontrar? Bradicardia fetal con pérdida de variabilidad. Pero también podemos encontrar DIP2 con menor frecuencia. Entonces, ustedes si quieren preguntar, dirán, ¿y por qué más DIP3 y no DIP2? La respuesta está relacionada con oligo. Si hay oligo, habrá compresión de cordón. Y el DIP2 o el DIP3 está relacionado con compresión de cordón. Entonces, por eso dice, ¿cuáles son las causas de estas alteraciones? De la compresión de cordón por oligohidramnios, también la insuficiencia placentaria. Otra complicación es la aspiración meconial. Significa que en el expulsivo el feto se puede aspirar líquido meconial.
Y la aspiración meconial es una complicación grave para el feto. Significa que esta aspiración se ha visto entre 25 y 50% de fetos producto de un embarazo mayor de 42 semanas. Y el problema de esta aspiración se presenta o será mucho más grave cuando el líquido amniótico es denso, es espeso, es grumoso por la presencia de meconio. Por lo tanto, fisiopatológicamente, un volumen de líquido amniótico disminuido en la que el feto eliminó meconio, por lo tanto, el líquido amniótico será pues espeso, líquido amniótico meconial espeso. Si este líquido amniótico meconial espeso el feto aspira, se traga, este líquido amniótico meconial espeso va a obstruir el tracto respiratorio, lo va a tapar. Si tapa, no pasará aire, por lo tanto no llegará a los alveolos el aire con oxígeno. Pero además se ha visto que este líquido amniótico meconial espeso bloquea la acción del surfactante. Y de esta manera interfiere con la función del o a nivel de los alveolos. Por eso se dice que si un feto se aspira líquido amniótico meconial y si esto es espeso, será grave, ¿no? Otra complicación es el trauma. Generalmente el trauma está asociado con macrosomía fetal, especialmente porque el feto macrosómico, los hombros se distocian. Cuando los hombros se distocian, podemos generar lesiones de plexo braquial, fractura de húmero, fractura de clavícula, cefalohematomas, fracturas craneales. Todo esto se puede presentar. Y otras complicaciones, hipoxemia fetal, daño permanente a veces a nivel sistema nervioso central del feto y óbitos fetales. Así como hay complicaciones en el feto, también habrá complicaciones maternas. Y si hablamos de complicaciones maternas, hay un incremento de la incidencia de cesárea hasta en 3 veces, hemos dicho, trauma a nivel del canal del parto, vale decir desgarros en cuello, desgarros en vagina, desgarros perineales. Y lo que más nos interesa y nos preocupa será pues desgarro perineal tercer, cuarto grado, ¿no? También puede haber hemorragia por una atonía uterina, infecciones en el postparto o postcesárea, infecciones a nivel de herida operatoria, a nivel del endometrio, por lo tanto una endometritis. Todas estas complicaciones relacionadas con embarazo prolongado. Hecho el diagnóstico, ¿qué hacemos con estas gestantes que están entrando o están en un embarazo a término tardío y con mayor razón embarazo prolongado? Se debe de hospitalizar. ¿Cuándo debemos de hospitalizar? A la semana 41 con un día. ¿Para qué? Para realizar estudios de bienestar fetal. Para ir preparando, ¿no? Con la idea de terminar el embarazo. ¿Qué pruebas de bienestar fetal se realiza ya hospitalizado? Desde el más simple hasta el más complejo. Más simple, recuento diario de movimientos fetales.
evaluación clínica del latido cardiofetal con el Doppler, estetoscopio de Pinar. Podemos realizar el test no estresante 2 veces por semana. Ecografía utilizamos para hacer el perfil biofísico, para determinar la madurez placentaria, para determinar el volumen de líquido amniótico. Y una vez hospitalizado, valoraremos la madurez cervical. Y la madurez cervical importante para ver si tenemos que madurar el cuello o ya inducimos. Entonces, cuando hablamos de manejo, el manejo está en función de la salud fetal. Vale decir, la salud fetal dará las pautas para decidir en qué momento y cómo terminar el embarazo. ¿Qué significa? ¿En qué momento? ¿Lo terminamos ahorita o lo terminamos mañana, pasado, traspasado? ¿Qué significa? ¿Cómo terminar? ¿Terminamos por vía vaginal o terminamos por vía abdominal? Importante determinar la salud fetal. Ahora, la salud fetal, como les mencionaba, se determinará a través de NST, test estresante, ecografía, en la que determine pues grado de maduración placentaria, líquido amniótico, perfil biofísico. O sea, a través de estas pruebas voy a ver el feto está bien, está mal. Puede ayudarnos también en esto, como les había explicado, la amnioscopía, ¿no? Y a través de la amnioscopía puedo decir que el líquido amniótico está amarillo, está verdoso, está amarillo verdoso o está puré de arveja. Esto me dice que el embarazo prolongado o el feto del embarazo prolongado ya está sufriendo. El test estresante, eso hemos conversado, es el mejor método para realizar la vigilancia de un feto, en especial de los fetos de embarazo posttérmino. De ahí que se dice que ningún otro test ha superado a esta prueba. Ningún otro test. Solo tiene una desventaja. Se requiere de mucho tiempo. Se requiere de mucho tiempo. Eso ya les he explicado. Para hacer test estresante se necesita cloruro de sodio, se necesita oxígeno, se necesita gotear, gotear, gotear. La idea es que la gestante presente contracciones uterinas y a través de estas contracciones uterinas evaluar el feto presenta o no presenta el DIP2. Esa es la idea, pero se demora, ¿no? En gestantes que superan la semana 41, existen dos estrategias, existen dos caminos. Uno, una conducta activa. ¿Qué significa? Ya terminar el embarazo, ya sea por vía vaginal o ya sea por cesárea. Si es por vía vaginal, habría que inducir el trabajo de parto. Ese es un camino, una conducta. La otra conducta es la conducta expectante. ¿Qué significa? Hemos hecho pruebas de bienestar fetal. Si el feto está muy bien, entonces asumimos una conducta expectante, que siga avanzando el feto, que siga dentro del útero el feto. Pero para ello habría que hacer una supervisión fetal hasta cumplir la semana 42, luego inducir. Si es que hasta 42 semanas espontáneamente no inician las contracciones uterinas.
¿Cuándo asumir la conducta activa? Entra y terminar el embarazo, conducta activa. Cuando el cuello está maduro, por lo tanto, podemos inducir, el feto presenta oligohidramnios, hay que terminar con el embarazo. El feto es macrosómico, hay que terminar el embarazo. Líquido amniótico meconial significa que el feto está sufriendo, hay que terminar el embarazo. Pruebas de reactividad anormales, feto con malformaciones, hay que terminar. Y si yo estoy frente o en vías de prolongación, es diabética, hipertensa crónica, anémica, lógicamente tengo que terminar el embarazo. Entonces son las indicaciones como para asumir una conducta activa. Cuando uno habla de conducta activa, puede ser por vía vaginal o por vía abdominal. Si es por vía abdominal, estamos hablando de cesárea. En este caso, ¿cuándo hacer la cesárea? Será pues cuando la inducción ha fallado, inducción fallida. Cuando hay alteraciones del patrón de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto, significa que encontramos DIP2, hay una disminución de la variabilidad, desaceleraciones variables graves, bradicardia o taquicardia, pero también líquido meconial espeso, puré de arveja, que nos dice que el feto está sufriendo. Y lógicamente, si es feto macrosómico, eso por norma se debe de terminar por cesárea. ¿Y qué hacer en estos casos? Cuando el cuello está inmaduro, líquido amniótico normal, tamaño fetal normal, morfología fetal normal, pruebas de bienestar fetal normal. ¿Qué hacemos? En esos casos, asumiremos una conducta expectante con la gestante hospitalizada y vamos a monitorizar. ¿Con qué? ¿A través de qué monitorizamos? Con NST, ecografía para valorar el volumen de líquido amniótico y también el test estresante. Entonces, cuando uno asume una conducta expectante, tenemos que monitorizar con NST, ecografía y test estresante. Conducta expectante, como les había comentado, el test estresante combinado con la evaluación del volumen de líquido amniótico constituye el mejor método para el control fetal en casos de embarazo prolongado. ¿Qué significa? Si el volumen de líquido amniótico está normal, hago test estresante y el test estresante es negativo, significa que el feto está bien. Por lo tanto, puedo seguir esperando que arranque espontáneamente. Cuando uno asume una conducta activa, hay que terminar el embarazo por vía vaginal y el cuello no está maduro. ¿Qué hacemos? Maduramos el cuello uterino. ¿Con qué? Con prostaglandinas. ¿Cuánto usamos? 25 microgramos por vía endovaginal cada 6 horas. Una vez el cuello está maduro, podemos inducir el trabajo de parto. Inducir el trabajo de parto. ¿Con qué?
con oxitocina. ¿Cómo? Lo que en la práctica, me parece en teoría también en algún momento les hablé, cloruro de sodio, una ampolla de 10 unidades de oxitocina y empezamos a gotear. Iniciamos con 8 gotas. Observamos 15 minutos, no hay contracciones, aumentamos 4 gotas más, significa ya estamos en 12 gotas. Otros 15 observamos, 15 minutos. No hay contracciones, aumentamos otros 4 gotas más, ya estamos en 16 gotas. De repente, con 16 gotas, la paciente o la gestante empieza a presentar contracciones uterinas. La idea es llegar 3 contracciones en 10 minutos. Ahí nos quedamos. Pero si no responde, podemos ir aumentando hasta 40 gotas. Si con 40 gotas no hay contracciones uterinas, suspendemos la inducción. Suspendemos la inducción. Hay una revisión que hizo el Centro Latinoamericano de Perinatología sobre el manejo activo de gestantes con 41 semanas. A través de esta revisión, el CLAP recomienda en embarazos en vías de prolongación inducir el trabajo de parto a partir de la semana 41. Para ello, ellos dicen o recomiendan utilizar prostaglandinas. Bueno, hasta ahí en relación a embarazo prolongado. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, en caso de que tenga 41 semanas, si es que no es macrosómico, yo normal puedo atender el parto con la inducción, o tendría que referirlo, doctor. Bueno, por norma, si yo tengo 41 semanas con un día, están avisados todos los que trabajan en periferia, obstetrices, médicos generales, que estas gestantes tienen que ser referidas a un hospital. Porque una inducción, si quieren inducir, no lo pueden hacer en Anta, en Urubamba, menos será en Paucartambo, Paruro. No pueden hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de inducción, si es que no lo monitorizamos como debe ser, el feto se puede morirse. O la mamá también se puede morir. Entonces ustedes preguntarán, ¿y por qué la mamá se puede morirse? Las complicaciones de una inducción maternas, DPP, por ejemplo, ruptura uterina, sufrimiento fetal, óbitos fetales. Si hay DPP, atonía. Lo que les hablaba de útero de Curbolier, un huaico, una hemorragia, se muere. Entonces, el aprendizaje de ahora será, si yo tengo una gestante de 41 con un día, lo refiero a un hospital. Hay que lo induzcan, hay que lo evalúen. Porque muchas veces, si no hay mucha experiencia en los centros periféricos, uno puede empezar a inducir pensando es 41 con un día, cuando es 37, 38. Hasta en los hospitales sucede si es que no lo hacemos adecuadamente la historia clínica, ¿no? Eso sería, Luisa. Gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Ya pues, el lunes, ¿qué temas van a exponer? Cardiopatía
Y diabetes, doctor. Diabetes. Ya pues, nos comunicaremos. No, si es que no hay nada en especial, virtual lo haremos, si no, bajamos a la Arapa, pues. Está bien, doctor. Bien, buenas tardes, que tenga un fin de semana bonito. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta el Gracias, día doctor. lunes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.